Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Me complace darles la bienvenida a esta sesión del seminario conjunto de la Asociación Internacional para la Investigación Comparativa sobre Leucemia y Trastornos Relacionados y la Academia Internacional de Hematología Clínica. Así que los aspectos de la investigación comparativa sobre la leucemia y enfermedades relacionadas llevaron en 1960 a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a inaugurar la Asociación Internacional para la Investigación Comparativa sobre Leucemia y Enfermedades Relacionadas y su simposio que se realiza en diferentes lugares del mundo cada 2 años. Así que estos aspectos comparativos reúnen a médicos, veterinarios y científicos en investigación básica para promover la investigación y mejorar los resultados en la leucemia y enfermedades relacionadas en todo el mundo. Y como parte de la colaboración entre la IACRLRD y la Academia Internacional de Hematología Clínica, estamos complacidos de invitarles a participar en la serie de seminarios web sobre aspectos preclínicos y translacionales de la investigación en neoplasias hematológicas, incluyendo investigación comparativa a partir de modelos animales. Así que este es el segundo año que realizamos esta serie de seminarios web. Y hoy tenemos un ponente excepcional, el profesor Olivier Hermine, quien hablará sobre la fisiopatología de VEXAS, centrándose en la anemia y la eritroblastopenia mosaico. Así que Olivier Hermine es profesor de hematología en la Universidad Paris-Cité, jefe del Departamento Clínico de Hematología y del Centro Nacional de Referencia en Nestocitosis en el Hospital Necker-Enfants Malades. También es jefe de un grupo de investigación sobre fisiopatología y tratamiento de trastornos hematológicos en el Instituto Imagine en París. Así que sí, quiero resumir todos los logros de el profesor Hermine y sus funciones actuales. Estaría ocupando el tiempo de su seminario. Así que solo decir que él es uno de los científicos más destacados de Francia, de Europa y de todo el mundo. Ha publicado más de 1000 artículos en las revistas más prestigiosas que puedan imaginar, desde Nature hasta New England, y en cualquier otra que se les ocurra, él ha publicado en ellas. Y Olivier, tienes la palabra. Olvidé mencionar que Olivier es un querido amigo desde hace más de cerca de 40 años. Gracias, Ali, por esta amable introducción y por la invitación a dar este seminario. Así que hoy voy a hablar sobre la fisiopatología de VEXAS, con un cierto enfoque en la línea eritroide, en la que hemos realizado algunos trabajos que pueden arrojar luz sobre el papel de la mutación UVA1. Y como mencioné en el título de este seminario, VEXAS es una enfermedad en la encrucijada entre la inflamación y las neoplasias malignas. Así que, para comenzar, aquí está mi declaración de conflictos de interés para este trabajo y la definición de VEXAS. Es un acrónimo de vacuolas, enzima E1, ligada al cromosoma X, autoinflamatoria y mutaciones somáticas. Así que aquí está una definición de VEXAS, porque se debe a la enzima E1 con mutaciones en UVA1 que está transportada por el cromosoma X. Por lo tanto, los hombres están mayormente afectados que las mujeres. Y esto lleva a la formación de vacuolas en la médula ósea, como pueden ver aquí en los glóbulos rojos, y a un trastorno autoinflamatorio
Por lo general ocurre en hombres mayores de 50 años con inflamación sistémica, como vasculitis principalmente, pero también policondritis y otros trastornos similares. Volveré a eso más adelante. Trombosis venosa profunda por un mecanismo que aún no está claro ni completamente explorado, y compromiso multiorgánico que incluye la piel, los pulmones, la condritis, entre otros. Y una de las características de la enfermedad, que aún no se comprende y es muy interesante, es que estos pacientes presentan anemia macrocítica, pero tienen inflamación, y hemos aprendido cuando éramos estudiantes de medicina que la inflamación crónica conduce a anemia microcítica. Así que es una paradoja que sugiere que la línea eritroide no es normal en estos trastornos. Y en estos pacientes vemos con bastante frecuencia monocitopenia y trombocitopenia. Y las características de la médula ósea exhiben algunas características mielodisplásicas a nivel citológico, pero también a nivel genético. Pero lo que es muy interesante y curioso es que muy pocos de estos pacientes desarrollan una transformación a LMA, aunque puedan tener características graves de CMD. En algunos casos se puede observar la coexistencia con mieloma múltiple, y verán, y volveré sobre esto al final de mi charla, que el tratamiento aún no está estandarizado, pero utilizamos diferentes tipos de tratamientos y hay muchos estudios retrospectivos que emplean agentes estimulantes de eritropoyesis, fármacos antiinflamatorios como los corticosteroides, inhibidores de JAK y antagonistas del receptor de IL-6. Y debido a las características del SMD se ha utilizado fabacidutinina en algunos casos, y podemos ver los resultados, y la única manera de curar a estos pacientes es realizar un trasplante de médula ósea. Pero no olviden que se trata de un grupo de pacientes de edad avanzada, con muchas características inflamatorias y un estado clínico deficiente, lo que hace que este procedimiento sea bastante difícil. Así que hasta ahora, realmente es una necesidad médica no cubierta, y creo que si queremos mejorar, necesitamos profundizar en la fisiopatología del VEXAS. Primero, aquí pueden ver la epidemiología de la enfermedad. Es bastante frecuente en el mundo y principalmente en Estados Unidos, Europa y Australia, donde la gente estaba al tanto de esta nueva mutación. Luego comenzaron a investigar la búsqueda de la mutación EVER1 en pacientes con síndrome mielodisplásico inflamatorio. Y pueden ver que con el tiempo aumenta mucho. Sé que hay muchas publicaciones sobre esta enfermedad rara recientemente descrita, como pueden ver aquí. Así que cuando observamos las características clínicas de la enfermedad, pueden ver que usualmente afecta a hombres porque está ligada al cromosoma X. Pero ahora hemos descrito a una mujer con algún tipo de hematopoiesis canalicular y con un proceso inflamatorio cerrado, pero volveré a eso en breve. Y esta paciente desarrolló principalmente manifestaciones dermatológicas, que es una forma de descubrir la enfermedad en el 80% de los pacientes, con características que se parecen a lo que llamamos una dermatitis neutrofílica y con una pápula. Y también desarrollan vasculitis, presentaciones nodulares y a veces livedo y urticaria. Esta paciente también presenta afectación respiratoria con infiltrados en el pulmón, derrame pleural, inflamación, con pleuritis en esta paciente. Desarrollan un cuadro similar a una enfermedad reumatológica con artralgia, miositis y mialgia, trombos venosos y embolias. Y como pueden ver, no es tan raro, con alrededor del 20% de afectación periférica y un 11% con embolias pulmonares, y algunos presentan flebitis superficial como en la enfermedad de Behçet. Y estos pacientes se presentan con fiebre, fatiga, pérdida de peso y sudores nocturnos profusos, además de compromiso ocular, inflamación con epiescleritis y escleritis, uveitis y conjuntivitis, lo cual también es una característica peculiar. Desarrollan condritis en el 40% de los casos, que afecta la oreja, la nariz y muy raramente
la tráquea, como si vemos, por ejemplo, en pacientes con policondritis periférica. Y en un tercio de los casos presentan síndrome mielodisplásico y gamapatía monoclonal y muy raramente, en menos del 1%, desarrollan leucemia mieloide aguda. Y desde el punto de vista genético siempre es una mutación somática. Y pueden ver que el 50% de estas mutaciones se caracteriza por una mutación de metionina 41 a treonina. Así que cuando ven aquí la frecuencia de las diferentes manifestaciones clínicas, como les mencioné antes, las dos principales son las de la piel, lo que facilita el diagnóstico cuando el paciente se presenta con vasculitis o lesiones nodulares en la piel, y luego fiebre, pérdida de peso y sudoración en estos pacientes, además de síntomas respiratorios, que son las características principales, y a veces inflamación articular y ocular, lo que también lleva a que la mayoría de estos pacientes sean vistos por reumatólogos, dermatólogos y neumólogos, y ellos deben revisar la sangre. Y si observan anemia macrocítica, deben pensar en el síndrome VEXAS. Aquí les muestro algunas imágenes que muestran la típica lesión nodular en pacientes con VEXAS. Podemos ver un aspecto nodular, a veces con necrosis, y cuando hacemos la biopsia, de hecho, es un infiltrado mieloide denso, como en la dermatosis neutrofílica, por favor. Y de hecho, en la mayoría de los casos no hay vasculitis, así que es más bien un problema dermatológico neutrofílico con infiltración de células monocíticas y neutrofílicas en los tejidos. Otra característica de la enfermedad es que estos pacientes muy temprano, incluso si no son neutropénicos, desarrollan infecciones. Y esto ha sido bien descrito en el registro francés de la enfermedad. Y la mayoría de estas infecciones son oportunistas, infecciones como micobacterias, por ejemplo. Y cuando observamos esto, micobacterias, anemia macrocítica y demás, nos recuerda de alguna manera lo que hemos visto durante mucho tiempo en pacientes con SMD o principalmente también en pacientes con leucemia de células pilosas, en los cuales existe una disfunción monocítica. Y esto sugiere que en VEXAS el compartimento monocítico podría no ser normal, lo que explicaría tanto la inflamación, la infiltración cutánea, como también la disfunción que lleva, por ejemplo, a infecciones por micobacterias. Así que si volvemos a la fisiopatología de la enfermedad, después de haber descrito las características clínicas, se trata de una mutación somática que ocurre en las células madre, en la médula ósea, y luego puede dar lugar a células anormales en la periferia, incluyendo todas las células y todas las líneas celulares. Así que la fisiopatología proviene de la mutación del UVA1. UVA1 es la primera enzima clave para la ubiquitinación de proteínas. Y saben que la ubiquitinación es un proceso complejo en el que las proteínas pueden unirse a la ubiquitina, en la mayoría de los casos a los residuos de lisina. Y esta ubiquitinación de la proteína es una señal para diferentes funciones, incluyendo la localización en las células, pero también la activación y principalmente la degradación por el proteasoma. Lo que es muy interesante es que en el VEXAS es muy importante entender que no se trata de una mutación en la que se pierde la función de toda la proteína UVA1, porque de hecho, si ya no tienes ninguna función de VA1, la célula morirá porque este proceso es tan importante. Pero aquí lo que se ha demostrado es que la mutación principal, la mutación M41, induce un inicio alternativo de la transcripción que da lugar a dos isoformas diferentes de la proteína. En condiciones saludables, se puede ver que UVA uno puede localizarse tanto en el núcleo como en el citosol, y con la mutación canónica principal, como pueden ver aquí, ya no hay actividad de UVA1 o es muy baja en el citosol, y cuanto menos activación tienes en el citosol, mayor es la mortalidad y mayor es la inflamación. Así que creo que es muy importante entender
que en esta enfermedad la principal característica y la principal fisiopatología de la enfermedad es la falta de localización de UVA1 en el citosol, lo que conduce a las manifestaciones clínicas que acabo de describir anteriormente. Por lo tanto, si quieres recapitular la enfermedad in vitro, no puedes hacerlo simplemente con ARN. Necesitas hacer una edición de bases para tener esta mutación y este sitio alternativo de transcripción para lograr esta deslocalización de la proteína. Como mencioné, y es bien sabido, UVA1 cumple una función y es la primera enzima clave en la cadena de ubiquitinación de la proteína. Y durante mucho tiempo se ha sabido que esta ubiquitinación conduce a la degradación proteasomal, pero ahora, cuanto más estudiamos la función de la ubiquitinación de proteínas, se ha demostrado que puede desempeñar un papel en la regulación de la transcripción, en la regulación de la traducción, en la reparación del ADN, en los metabolismos en el ciclo celular y en la progresión del mismo, y también desempeña un papel fundamental en la regulación de la apoptosis, la señalización inmune, el transporte de vesículas y la autofagia. Así que pueden ver aquí que si perdemos la actividad de UVA1 en uno de los compartimentos de las células, esto puede tener un gran impacto en diferentes procesos de la biología celular. Entonces, como les mencioné, la mutación somática ocurre principalmente en el inicio de la transcripción y también en el sitio aceptor de empalme aquí, lo que da lugar a diferentes proteínas. Y como les expliqué, esto induce la deslocalización de la proteína. Y lo que ha sido muy interesante es que existe una especie de lo que llamamos correlación entre el genotipo y el fenotipo. Cuando tienes aquí la mutación más importante que transforma la metionina en valina, la UVA1 en el citosol se reduce drásticamente, la inflamación sistémica es severa, el curso de la enfermedad es agresivo y la supervivencia es corta. Y la otra mutación que es bastante frecuente, la de metionina a treonina aquí, hay una reducción moderada de UVA1 en el citosol, por lo que la inflamación es moderada, el curso de la enfermedad es variable y algunos pacientes pueden experimentar una supervivencia prolongada. Y luego otras mutaciones como la de metionina 41 a leucina, hay una leve reducción de la expresión de UVA1 en el citosol, por lo que la enfermedad es leve, es principalmente moderada, con una supervivencia prolongada y un fenotipo indolente. Y luego hay algunas otras mutaciones y dependiendo de la mutación, la enfermedad podría tener una expresión diferente y principalmente con características hematológicas más que características inflamatorias. Así que pueden ver aquí que es muy importante determinar la mutación del VA1 porque puede explicar la localización de la proteína. Y como dije, mientras más proteína haya en el citosol, menos importante es el fenotipo. Así que, como mencioné, la enfermedad está asociada a infecciones y probablemente a una disfunción inmunológica. Hay un artículo muy interesante publicado en Nature en el que realizaron un análisis multiómico de célula única y lo que ellos muestran, para ser muy simple y resumir un trabajo muy extenso, es que en esta enfermedad tienes, al menos en la periferia, monocitopenia en la mayoría de estos pacientes, reducción de células B, células NK y también de células T. Así que hay algún tipo de disfunción inmune profunda en estos pacientes con una disminución de células T naive y un aumento de células T CD8 de memoria, además de una desviación en la diferenciación de las células B, con una pérdida de células B transicionales y una expansión de los plasmablastos. Así que, en general, en la periferia, cuando hemos comparado las células inmunes de pacientes convexas y donantes LC, hay una gran alteración en la presencia de diferentes tipos de células inmunes. Y para ir más allá, el equipo francés en París con Olivier Coste y Benjamin Terrier han estudiado los monocitos en estos pacientes.
Y para resumir, también al realizar y utilizar un análisis CTOF, han demostrado que los monocitos de los pacientes con VEXAS, primero, hay menos monocitos en la periferia, pero lo interesante es que exhiben lo que llamamos un fenotipo agotado, con un número aumentado de monocitos, con baja expresión de antígenos de clase segundo y también con una alta expresión de quimiosinas en el grupo de pacientes. Así que pueden ver que en VEXAS tenemos un número aumentado de estos monocitos cuando se compara con pacientes con LCE y también cuando se compara con pacientes con M de S o M de ese tipo VEXAS sin la mutación UVA1, lo que sugiere que en estos pacientes hay un agotamiento de los monocitos y probablemente también una migración hacia a los tejidos. Y como mencioné al principio, esto también puede sugerir y explicar por qué. Estos pacientes pueden experimentar algunas infecciones oportunistas por micobacterias y hongos, aunque no sean neutropénicos, pero este monocito puede ser disfuncional para eliminar estas bacterias intramacrofágicas. Además, también, según el equipo francés, se ha demostrado que la población de células asesinas naturales en VEXAS también es anormal, con una falta de diferenciación de estas células NK, y además estas células tienen menos capacidad para eliminar el objetivo in vitro. Así que hay una falta de diferenciación en VEXAS y también una disminución de la función citotóxica de las NK en este paciente y también para ir a la piel de este paciente, a los tejidos, porque lo que les mostré antes era la periferia en el tejido. Se ha demostrado una infiltración de monocitos anormales, los cuales describí antes, y este sitio también exhibe inflamación y agotamiento, fenotipo con una alta producción de citocinas inflamatorias. Y debido a que expresan un alto nivel de receptores de quimiosinas, pueden migrar a los tejidos a este nivel, aunque no sean funcionales, pueden estar activados de manera anormal y con una falta de traducción, probablemente con mucho estrés de UPR debido a la falta de función de VR1 en el citosol, lo que induce inflamación. Esto es lo que observamos en este paciente y en particular la producción de citocinas inflamatorias como la ILE-1 debido a la vía de activación del inflamasoma. Así que aquí podría estar una de las explicaciones del proceso inflamatorio en este paciente. Y para resumir también una larga historia, en la médula ósea se realizó un trabajo extenso, también con multiómica, incluyendo secuenciación de ARN de célula única, han demostrado que existe algún tipo de una alteración completamente masiva de la diferenciación. Lo que intentan hacer con este trabajo, que no es una tarea fácil, intentan ver qué células durante la diferenciación expresan la mutación. Y en azul es el tipo salvaje, en rojo, en el medio. Se puede ver que en algunos grupos de casos y células no hay células mutantes, lo que sugiere que la mutación puede matar la célula y puede afectar su diferenciación. En la diferenciación eritroide, como pueden ver, no está claro. Parece que las células eritroides tempranas sí expresan la mutación, pero luego esta mutación desaparece. Así que en la línea monocítica pueden ver que en los neutrófilos y monocitos la mutación está presente en la mayoría. Por lo tanto, estos datos sugieren que la diferenciación de la mutación VR1 en la hematopoiesis puede afectar la diferenciación de las NDA-DCS, pero no en los neutrófilos y monocitos, y quedaba la duda respecto a las células eritroides. Y lo que también se ha encontrado en la médula ósea de pacientes convexas es que hay mutaciones somáticas adicionales, además de VR1. Y lo interesante es que la mayoría de estas mutaciones, como la que se ha descrito, en pacientes con hematopoiesis clonal y particularmente con mutaciones en DMT3A y TT2, lo cual es bastante interesante porque vemos que hay dos tipos de mutaciones en estos pacientes, la mutación somática NBR1 y mutaciones adicionales en DMT3Z y TET2,
lo que explica las características de SMD en algunos de estos pacientes. Y aquí pueden ver, cuando comparamos la edad grupo, el mismo grupo etario de la población, pueden ver que la frecuencia de mutaciones de hematopoiesis clonal aumenta con la edad, eso lo vemos en el grupo control y lo sabemos. Pero en la población convexas se observa que este aumento de mutaciones ocurre como 20 años antes que en los pacientes sin mutación en VI1. Y cuando observamos las arquitecturas clonales de esta mutación, pueden ocurrir en clones de hematopoiesis clonal, pero también de manera independiente del clon. Y finalmente, un artículo muy interesante publicado en Nature Medicine el año pasado ha demostrado que en el compartimento de células madre al inicio de la enfermedad, tiene células madre con las mutaciones UBER1 y algunas células madre con la mutación baja de UBER1. Y lo interesante es que estas células madre exhiben ciertas características inflamatorias y estas células madre anormales terminan predominando y envían algunas vías de señalización que eliminan las células madre normales de tipo salvaje. Y al final del día se produce una especie de envenenamiento de la célula madre normal y una ventaja proliferativa para la que tiene la mutación, y también sabemos que esta inflamación puede seleccionar clones con mutaciones de hematopoiesis clonal, porque sabemos que estas mutaciones de hematopoiesis clonal son seleccionadas por la inflamación, lo que explica este tipo de mosaicismo en la médula ósea del paciente. Lo que también es muy interesante es que la hematopoiesis clonal, además de BR1, puede aumentar drásticamente la inflamación, porque sabemos que las mutaciones en T, ET2 y de MT3 inducen la activación del inflamasoma y provocan algunas células T anormales, y también pueden inducir la migración de los monocitos hacia la piel, pero también en el sistema cardiovascular, aumentando el riesgo de aterosclerosis e insuficiencia cardíaca. Eso lo vemos en pacientes convexas, con bastante frecuencia y con una progresión bastante rápida. Y al inducir también estas anomalías tróficas pueden aumentar la formación de NETs. Y las NETs también conducen a una mayor trombogénesis y vemos que estos pacientes desarrollan una alta frecuencia de trombosis venosa y embolias pulmonares, pero también sabemos que la hematopoiesis clonal puede aumentar el riesgo de muchas enfermedades diferentes, incluidas las neoplasias hematológicas y la infección por COVID-19, y diabetes, osteoporosis, enfermedad hepática crónica e incluso insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así que creo que la selección de esto, la hematopoiesis clonal, debido a la inflamación en la médula ósea, puede contribuir a los síntomas de inflamación, trombosis y enfermedad cardiovascular, que sí vemos en pacientes con la enfermedad de Bexas. Entonces, para resumir, la hematopoiesis en Bexa, entonces, ¿no? Si tienes células madre en las que ocurrió una mutación de HBA1 a nivel somático, estas células pueden diferenciarse. Y lo que sabemos es que la mutación puede encontrarse en células B tempranas, en células NK, que son normales, como les mostré antes, pero nunca vemos una célula plasmática con la mutación, lo que significa que probablemente las células B con la mutación no pueden sobrevivir, como una falta de EBR1 en el citosol, probablemente porque sabemos que las células plasmáticas producen mucha proteína en el retículo, las inmunoglobulinas, y necesitan una regulación muy estricta a través de la ubiquitinación para plegar correctamente la proteína y destruir en el proteasoma la proteína mal plegada. Y sabemos que, por ejemplo, si bloqueas el proteasoma usando bortezomib, puedes matar las células que producen inmunoglobulina. Entonces, la mutación de UBI1 puede ser perjudicial para el desarrollo de la diferenciación de las células plasmáticas. Y sabemos que también las células T son de tipo salvaje, pero los neutrófilos, monocitos y macrófagos sí expresan la mutación. Y les mostraré que probablemente esto se explica por el estrés y el estrés de proteostasis
en estas células. El hecho de que migran a los tejidos y producen citocinas inflamatorias, lo que puede provocar inflamación en la periferia. Y no sabemos qué está pasando con los glóbulos rojos, pero volveremos a eso. Pero para complicar la historia, hay otro nivel de mosaicismo. En estos pacientes es porque las células Uber1 normales de tipo salvaje pueden ser inhibidas por las células madre anormales que portan la mutación Uber1. Así que, como pueden ver aquí, la mutación Uber1 con el tiempo pueden impedir la proliferación y diferenciación de las células de tipo salvaje, pero en algunas condiciones, de alguna manera, tienes en el mismo paciente células madre anormales con la mutación VR1 y células madre normales con VR1 de tipo salvaje, pero debido a la inflamación causada por esta mutación VR1, aquí puedes seleccionar células VR1 de tipo salvaje, pero con mutaciones de hematopoiesis clonal. Y pueden ver las diferentes imágenes que se muestran aquí, con hematopoiesis clonal en la que tienes la mutación, hematopoiesis clonal o mutación de VR1 en la que tienes un subclon con una hematopoiesis clonal que tienen una ventaja de proliferación porque resisten a la inflamación. Y también puedes tener dos clones, uno con características típicas de hematopoiesis clonal sin VR1 y otro de tipo salvaje sin mutación de hematopoiesis clonal, pero con una mutación de VR1. Y debido a la inflamación puede seleccionarse. Así que, como ves, este entorno inflamatorio puede seleccionar la hematopoiesis clonal. Y en la periferia, dependiendo del grado o nivel de mosaicismo, puedes tener diferentes tipos de células. Y lo que es interesante, que ya se ha demostrado, es un trabajo muy bueno en la revista Blood, en el que analizaron pacientes con mutación en UBI1 y para observar las características del SMD, partiendo de 3,000 pacientes, analizaron cuál es la arquitectura de la mutación y cuál es el riesgo de desarrollar una mutación. Entonces, como les expliqué antes, este paciente con una mutación puede tener la mutación. En la mayoría de los casos pueden presentar un cuadro inflamatorio, pero muy pocos desarrollan LMA. La transformación, que de alguna manera es un misterio de esta mutación, pero volveré a eso para intentar explicar por qué hay tan pocas mutaciones. Así que una de las preguntas que hemos abordado en mi laboratorio fue tratar de entender cuál es el fenotipo de los glóbulos rojos. En otras palabras, ¿se derivan de un progenitor eritroide con la mutación VR1 o con el VR1 de tipo salvaje, pero con hematopoiesis clonal o con células madre de tipo salvaje sin ninguna mutación adicional? ¿Por qué estamos tan interesados en la línea eritroide? Sabes, es muy difícil estudiar esta línea en la periferia porque ya no hay núcleo, así que no se puede hacer secuenciación de ADN en la periferia para ver cuál es la frecuencia de la mutación en estos glóbulos rojos. Y además, cuando observamos la médula ósea de pacientes con VEXAS, se ve que hay muchas vacuolas, que son las misteriosas vacuolas, y pensábamos que el eritroblasto podría ser anormal en el desarrollo eritroide en la médula ósea del paciente. Puedes ver esta vacuola diferente, pero el problema es que esa vacuola no es específica de VEXAS porque como puedes ver aquí, te muestro la causa de la vacuola en la médula ósea, que no es específica de VEXAS, porque puedes ver que la inflamación crónica, las deficiencias de cobre, el abuso de alcohol, el síndrome mielodisplásico e incluso la leucemia aguda pueden causar esto, pueden tener eritroblastos en la médula ósea, con esta vacuola típica que vemos en pacientes con VEXAS, así que entenderemos por qué VR1 puede llevar a esta vacuola. Y la segunda cosa que encontramos muy interesante es que cuando observamos al paciente, sabes, tienen como una condroititis que supura. Y esto es algo que recuerda a lo que vemos en pacientes con aglutininas frías. Y debido a eso, planteamos la hipótesis de que los glóbulos rojos anormales, debido al estrés proteotóxico, porque no pueden eliminar proteínas anormales,
debido a la falta de ubiquitinación, pueden acumular algunas proteínas anormales. Y luego en la periferia, si los macrófagos capturan estos glóbulos rojos anormales, pueden inducir algún tipo de inflamación. Y lo que es muy interesante es que se ha demostrado que en algunas enfermedades inflamatorias, como el lupus, por ejemplo, o la anemia de células falciformes, vemos en la periferia algunos glóbulos rojos anormales. Esto se debe al proceso ineficaz de eritropoyesis que también podemos observar en Lexas. Puedes verlo ahí. Todavía tienen algunas mitocondrias y las mitocondrias en los glóbulos rojos, que normalmente no se expresan en estas células, también inducen algún tipo de inflamación. Además, para finalizar, los glóbulos rojos pueden agregarse, como vemos en la aglutinina fría, por ejemplo, y esto también puede explicar la inflamación en la piel, en la oreja y en la nariz. Así que lo que hicimos fue tratar de investigar y precisar el fenotipo de los glóbulos rojos en VEXAS. Entonces, lo que hicimos fue tomar algunos pacientes de control con las mismas características y realizamos un trabajo exhaustivo en los glóbulos rojos en la periferia. Así que analizamos el volumen de los glóbulos rojos mediante la tecnología AMNIS, la edad de los glóbulos rojos y la cantidad de glóbulos rojos provenientes de la médula ósea, la capacidad de deformabilidad de estos glóbulos rojos, sus propiedades biofísicas y también la retención mitocondrial. Y como pueden ver aquí, ninguno de estos parámetros fue anormal en VEXAS cuando se compara con el grupo de control de la misma edad, lo cual fue algo muy sorprendente para nosotros porque dijimos, bueno, los glóbulos rojos son normales y de hecho no presentan ninguna anomalía cuando se comparan con los controles. Luego, realizamos un análisis proteómico completo de los controles y de VEXAS y cuando observamos el proteoma de más de 700 proteínas mediante espectrometría de masas, no vimos ninguna diferencia en las proteínas en la periferia de estos glóbulos rojos. La única que sí encontramos fue la alta expresión de hemoglobina fetal en los glóbulos rojos de los pacientes con VEXAS, pero el resto de las proteínas eran bastante similares. Y la presencia de hemoglobina fetal puede sugerir lo que llamamos eritropoyesis de estrés o él hizo esto, en la cual a veces se puede observar la reexpresión de hemoglobina fetal. Entonces, para finalizar, para explorar los glóbulos rojos en la periferia, analizamos la ubiquitinación de las proteínas en el VEXAS y lo que pueden ver aquí es que no hay diferencia con respecto a la ubiquitinación de las proteínas en los glóbulos rojos. Entonces, tomando todo esto en conjunto, los datos sugirieron que los glóbulos rojos en la periferia de los pacientes con VEXAS eran normales y no presentaban ninguna anomalía que sugiriera la presencia de uva 1. Así que cuando vimos eso, fue toda una sorpresa y dijimos, tal vez no vemos ningún glóbulo rojo anormal en la periferia, porque en la médula ósea hay una alteración o lo que llamamos una eritropoyesis, que podría ser defectuosa, sin glóbulos rojos o ineficaz, lo que significa que en una etapa temprana pueden proliferar, diferenciarse y mueren en la etapa tardía por apoptosis. Y en la periferia no tiene células con la mutación, sino solo células residuales con un fenotipo de tipo salvaje. Así que trato de mostrarles aquí y explicarles cuál es el concepto de eritropoyesis defectuosa e ineficaz. En la eritropoyesis defectuosa, de hecho, en los progenitores multipotentes, aquí, debido al proceso inflamatorio, puede haber una activación de la caspasa a través del inflamasoma, lo que puede llevar a una desviación hacia la línea mieloide y a un defecto en la línea eritroide. En este caso tendremos lo que llamamos una eritropoyesis defectuosa. Y sabemos que la eritropoyesis defectuosa también puede llevar a glóbulos rojos anormales con un metabolismo deficiente. Además, cuando las células se diferencian hacia la línea mieloide, puede ocurrir lo que llamamos eritropoyesis ineficaz, lo que significa que las células progenitoras eritroides tempranas pueden proliferar.
Normalmente pueden diferenciarse con algún tipo de retraso en la diferenciación a veces, pero al final del día, en la última etapa de la diferenciación, pueden morir en la médula ósea. Y en este caso no hay glóbulos rojos anormales en la periferia, así que era bastante difícil distinguir entre ambos. Entonces lo que hicimos fue tomar la médula ósea de pacientes con mutaciones en UVA1. ¿Y qué hicimos? Observamos la expresión de las mutaciones en los progenitores eritroides tempranos en la etapa basofílica y policromatófila y también en la etapa ortocromática. Lo que pueden ver aquí es que en las células eritroides se observa la expresión de la mutación, pero luego, tan pronto como las células comienzan a diferenciarse hacia la etapa basofílica o policromatófila de diferenciación de los progenitores eritroides, ya no tenemos expresión de la BR1, lo que significa que ocurre una muerte celular temprana durante la diferenciación. Entonces, para avanzar, tomamos las células CD34 positivas de los pacientes, tanto de la periferia como de la médula ósea, y pusimos estas células en cultivos en presencia de hipo para poder inducir y generar in vitro algunas células eritroides. Y como pueden ver aquí, lo que fue muy interesante es que en presencia de hipo se observa una caída dramática en la diferenciación, en la supervivencia de las células diferenciadas, lo que significa que al día 14 ya no quedan células eritroides, las cuales portan la mutación, lo que sugiere que durante el proceso de diferenciación, cuando tienes la mutación UBI1, las células mueren por esto. Entonces, para tratar de reconciliar y entender el mecanismo por el cual las células eritroides desaparecen en la médula ósea, fuimos los primeros en realizar edición de bases e inducir la mutación canónica metionina 303.141, una mutación en células CD34 positivas. Así que, durante la primera fase, hacemos la edición de bases aquí y luego amplificamos estas células tempranas con el factor de células madre e IL-3. Y luego, en la segunda fase, seleccionamos las células según la expresión de CD36 que se expresa en las células eritroides tempranas. Y añadimos a estas células CD36 positivas, LCF-HIPO, para inducir la proliferación, supervivencia y diferenciación de las células eritroides. Pero, mientras tanto, también tomamos las CD36 negativas, en las cuales tienes un progenitor de linajes granulomonocíticos. Así que lo que hicimos aquí y lo que observamos es que en presencia de hipo ves el control, ves una buena proliferación de células eritroides. Pero en las células editadas ves que la proliferación eritroide no ocurre normalmente. En contraste, cuando realizaste la proliferación y diferenciación y en presencia de MCSF para generar monocitos y macrófagos, ves la diferenciación y proliferación normal en comparación con el control. Y cuando observas la apoptosis durante el cultivo, puedes ver que en presencia de hipo tienes un aumento masivo de apoptosis al principio y luego disminuye. Y en contraste, no tienes apoptosis al inicio de la diferenciación en el control. Y puedes verlo aquí. Curiosamente, todavía tienes un poco de muerte celular, incluso en presencia de MDSF para la diferenciación granulocítica, pero al final del día puedes ver que no hay mutación de VR1 en el compartimento eritroide cuando lo comparas con el compartimento mieloide. Así que estos datos sugieren que in vitro, si estás en una condición que induce la proliferación y supervivencia de las células eritroides, la célula muere por apoptosis. Y puedes ver aquí que cuando observas la diferenciación de las células eritroides con la mutación, se observa un retraso en la diferenciación con células que aún son CD36 positivas y una falta de expresión de glicoforina A. Pero curiosamente, cuando se observa la despolarización mitocondrial, se puede ver aquí que con la mutación hay una alta despolarización, lo que sugiere que la célula muere por apoptosis mientras se está diferenciando.
Y en este caso voy a ir rápido. Cuando hicimos un cultivo celular de pacientes con CD34 para el paciente, vemos que hay una crisis al día 10 y luego la apoptosis comienza a disminuir. Pero al final del día no tenemos células eritroides. Pero lo interesante es que dependiendo de la condición asociada de la médula ósea del paciente, en algunos casos, si hay SMD, nunca vemos proliferación de células rojas in vitro cuando no tienen SMD. Con la mutación UBER1 se ven células rojas normales que aparecen al día 10 y alcanzan al tipo salvaje. Así se eliminan las células mutadas por apoptosis, pero si quedan células residuales de tipo salvaje sin mutación UBER1, hay proliferación del paciente. Así que aquí lo que hemos demostrado es que durante VEXAS hay algún tipo de eritropoyesis defectuosa y no se pueden hacer que las células eritroides proliferen, se diferencien y sobrevivan sin la mutación UBI1. Y las únicas células eritroides que se observan en este paciente son células eritroides residuales sin la mutación de UBI1. Y dependiendo de la hematopoiesis residual, si tienen una mutación de hematopoiesis clonal, la eritropoyesis también puede ser defectuosa, pero si tienen un solo tipo, los progenitores eritroides pueden sobrevivir y proliferar normalmente. Entonces, intentamos entender por qué estas células eritroides morían cuando realizamos la edición de bases. Y lo que fue muy interesante, primero encontramos que P53 está altamente expresado en la mutación de las células que habían sido mutadas para EBRI. Y aquí lo interesante es que la expresión de TP53 es funcional, porque cuando observamos el GSA tenemos una gran cantidad de genes inducidos por P53, como pueden ver aquí, y podemos ver una clara diferencia entre el tipo salvaje y el UBER1 mutado. Y se induce una gran cantidad de genes de P53. Esto fue lo primero que observamos. Y lo que también es interesante es que cuando observas las células mieloides CD36 negativo, ves un ligero aumento de P53, pero un aumento masivo en los progenitores eritroides. Así que lo que también mostramos y que fue interesante para entender son los mecanismos por los cuales se acumula P53. Cuando observamos la expresión de ARNM de P53 no había diferencias. Entre las células mutadas y no mutadas, lo que significa que la acumulación de P53 no estaba regulada a nivel transcripcional, sino a nivel posttraduccional. Y como era de esperarse, sí vimos un aumento de ubiquitinación, una disminución de la ubiquitinación cuando el P53 de P53 en presencia de la mutación, se puede ver una clara disminución de la ubiquitinación de P53 cuando hay una mutación en EBI1. Así que probablemente la acumulación podría deberse a la falta de ubiquitinación de P53 y a la falta de direccionamiento al proteasoma. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿podemos restaurar la eritropoyesis normal mediante la edición de P53? Así que hicimos una doble edición en la que editamos BA1 generando la mutación y luego editamos P53 para reducir la falta de función. ¿Y qué fue lo más interesante? Cuando hicimos eso, vimos que restauramos la proliferación de las células eritroides con la mutación cuando hacemos una mutación adicional en P53. ¿Y ustedes? No pudimos observar ninguna diferenciación, así que esto significa que VR1, además de inducir la acumulación de P53 en una línea eritroide, lo que puede inducir una falta de proliferación y la inducción de apoptosis, no es por sí solo capaz de explicar la falta de diferenciación de las células. Así que eso podría ser un mecanismo alternativo que explique por qué las células eritroides no se diferencian. Por eso tratamos de entender por qué mecanismo este IBER1 podría regular la diferenciación. Como les dije,
VR1 puede tener muchas funciones, además de inducir la ubiquitinación y la degradación por el proteasoma. Al observar el interactoma de VR1, lo que resultó muy interesante es que VR1 desempeñaba un papel fundamental en la ubiquitinación de muchas proteínas ribosomales. Y sabemos que la biogénesis de los ribosomas es un proceso bastante complejo en el que se necesita una estequiometría perfecta entre las diferentes proteínas ribosomales. Proteínas para tener una maduración normal del ARNM, y si falta una de las proteínas o si alguna de estas proteínas se acumula debido a la falta de ubiquitinación, puedes alterar completamente la biogénesis ribosomal y tener un problema en la traducción. Y también que las proteínas ribosomales no se degraden y se acumulen en el citosol. Y esto es muy interesante porque se ha demostrado que MDM4 y MDM2, que son las proteínas que enlazan a P53, para inducir esta degradación en el proteasoma, pueden ser secuestradas por la estequiometría anormal de las proteínas ribosomales. Y en esta condición, MDM2 no puede unirse a P53 y no puede inducir esta degradación. Y es exactamente lo que vemos en este paciente, porque pueden ver aquí que hay una alta expresión de HDM2, pero también una alta expresión de P53 y P53 funcional, porque se expresa P.21, lo que significa que la interacción entre HDM2 y P53 no está funcionando muy bien para inducir la degradación de P53 y probablemente se deba a una estequiometría ribosomal anormal. Así que probamos esta hipótesis y para resumir la historia, analizamos la expresión de todos los ARNM ribosomales y de los diferentes ARNM de los ribosomas. Y pueden ver que hay una alteración masiva en la maduración de estas proteínas ribosomales. Y en la microscopía electrónica también observamos una alteración masiva del componente nucleolar con un componente fibrilar denso aquí. Y esto significa una acumulación de proteínas ribosomales en la maquinaria de traducción de las células eritroides, lo que podría explicar algo. Mostramos que la biogénesis anormal de los ribosomas, en el caso desordenado de la HMD2, impide la destrucción de P53. Así que podemos aprovechar lo que hemos visto aquí, la acumulación de P53 y la falta de esta degradación, porque MDM2 no puede inducir esta degradación a través del proteasoma. Así que lo que hicimos fue tomar un modelo, como les mostré antes, e intentamos diferenciar la célula hacia la mielodinamida y tratamos de bloquear el proteasoma con bortezomib. De esta manera podríamos acumular más P53, así que lo sabemos. En la electrolineaje, la acumulación ya es suficientemente fuerte para mantener las células, pero las células monocíticas, que están bajo estrés debido a la ubiquitinación anormal, pueden acumularse y producir algo de P53. Si tratamos estas células con bortezomib, podemos aumentar aún más el nivel de P53 hasta el punto en que eliminen a este monocito anormal. Y esto es en el caso cuando aumentamos la dosis, pueden ver aquí, cuando añadimos bortezomib a las células mutadas, tenemos una apoptosis masiva, mientras que las células normales no presentan apoptosis y en las células no tratadas no hay apoptosis. Así que aquí lo que mostramos es que las células monocíticas con la mutación de EBR1 pueden ser muy sensibles al bortezomib, lo que podría ser una buena idea para eliminar este monocito anormal con características inflamatorias. Y también un trabajo muy interesante que se ha mostrado y que ahora está publicado en Blood por el equipo de Londres con quienes hemos colaborado, es que en las células también se puede observar el mal plegamiento de proteínas debido a la falta de su degradación, lo que puede inducir una vía diferente, una vía de estrés en las células, y una de ellas es la inducción de esta quinasa que es PERK.
Y PERC puede fosforilar y disminuir algunos chaperones, lo que puede bloquear la traducción para prevenir la acumulación anormal. Y si bloqueamos PERC aquí, se puede inducir la apoptosis de este clon, como pueden ver aquí, y la desaparición del clon anormal. Así que pueden verlo aquí de dos maneras. Podemos inducir la desaparición de este clon anormal, ya sea tratando la célula con bortezomib o tratando la célula con la inhibición de estas quinasas, porque como les mostré antes, tenemos un mosaicismo. Y en esta condición se puede esperar restaurar la hematopoiesis normal con características inflamatorias. Voy a terminar mostrándoles cuáles podrían ser las opciones de tratamiento hoy en día para el VEXAS. Así que podemos discutir, como les mostré, inducir la eliminación de los clones anormales o eventualmente inducir una diferenciación de este clon y esperar tener menos células inflamatorias. Podemos bloquear la vía inflamatoria porque, como les muestro, las células NK, los neutrófilos y los monocitos pueden producir citocinas inflamatorias anormales que pueden transmitirse a través de algunos receptores, los cuales inducen la vía JAK-STAT. Así que si miramos, esta vía mejorará al paciente, pero también mediante el uso de bioterapia con anticitoquinas y obviamente tenemos que utilizar cuidados de soporte para la transfusión por citopenia. Y eventualmente esa u otros estimuladores de la eritropoyesis, si tienes una eritropoyesis residual normal, si tienes un 100% de células UBI1 mutadas, como les mostré, la célula morirá de todas formas debido a P53. Así que primero se ha demostrado, es un estudio retrospectivo francés, que cuando usamos diferentes tipos de inhibidores, pueden ver aquí que la inhibición de HAC puede inducir una respuesta más completa. Con respecto a la inflamación, como pueden ver, hay aproximadamente un 25% de respuesta y un 10% de respuesta parcial. Las inhibiciones de IL-6, como el tocilizumab, que inhibe el receptor de las LCBs, también podrían ser una buena opción y en menor medida IL-1 o TNF no están funcionando muy bien, así que tienen la opción de usar estos medicamentos. Y pueden ver aquí que cuando observan la supervivencia sin tratamiento o sin inflamación, se observa lo siguiente. Los inhibidores de HAC son la mejor opción cuando se comparan con otros medicamentos antiinflamatorios y en particular el ruxolitinib, como pueden ver aquí fue el que indujo la mejor respuesta en comparación con otros inhibidores de HAC. El ruxolitinib es el mejor, ya que permite disminuir los corticosteroides y reducir la inflamación en este paciente. La alternativa es usar sacasacitidina, porque al principio sí vimos esta característica de SMD que se debe a los clones residuales. Pueden expresar, como les mencioné, IBR1 o puede que no expresen IBR1. Y como hacemos en el SMD, tratamos a este paciente con 5-azacitidina. Y en el estudio retrospectivo publicado recientemente en Francia, se puede ver que los pacientes fueron tratados primero con corticosteroides y en caso de no haber respuesta, recibieron 5-azacitidina. Y aquí pueden ver que tras diferentes ciclos, los pacientes intentan mostrar una respuesta completa o parcial en esta situación, mejorando el pronóstico. Cuando se observa la clonalidad, la arquitectura clonal, se pueden ver diferentes vías. La disminución del clon portador de la mutación y la aparición de un clon sin la mutación. Y también pueden ver aquí cómo desaparecen los dos clones y algunos pacientes recaen solo con un UVA, uno no mutado, pero con la mutación de la hematopoiesis clonal. Así que pueden observar diferentes características en estos pacientes que responden con Favastin. Y como pueden ver, podemos esperar que si se reduce la mutación de UVA1, se pueda disminuir la inflamación, restaurar la hematopoiesis normal y eventualmente el área normal. Muchas gracias por todo, de verdad. Así que terminaré aquí. Y también tenemos la opción de utilizar el trasplante de médula ósea, pero creo que tenemos un buen seminario sobre el trasplante de médula ósea
en estos pacientes, pero tengan cuidado de no usar un régimen de acondicionamiento mieloablativo demasiado intenso porque estos pacientes son frágiles y presentan inflamación. Así que, en conclusión, Cytosolix VR1 es fundamental para la ubiquitinación de P53 en la biogénesis ribosomal, lo cual puede formar parte de las características de la enfermedad. Y a veces puedo llamar a VEXAS una nueva ribosomopatía, ya que los nuevos ribosomas desempeñan diferentes funciones en todas partes. Y podemos aprovechar esta fragilidad de las células utilizando bortezomib o inhibidores de PERK, como les mostré, y también tenemos esta anemia macrocítica que se debe a la hematopoiesis de estrés, a veces con hematopoiesis clonal, lo que puede explicar por qué se presenta una anemia macrocítica y un nivel elevado de hemoglobina fetal. Y dependiendo del residuo, existe un tipo más de eritropoiesis. Se pueden utilizar diferentes tipos de tratamiento y hasta ahora Vidasa es un tratamiento altamente eficaz y debido a la biología de la P53, esto puede explicar por qué hay muy pocas transformaciones en esta enfermedad. Así que, bueno, creo que la mayoría del trabajo que les muestro sobre las células Retroid y la red Frambex en Francia, que es bastante sólida para realizar estudios prospectivos. Y me gustaría terminar diciendo que el glóbulo rojo es vida y sin glóbulos rojos no hay vida y estamos trabajando muy intensamente en los glóbulos rojos, lo que puede ayudarles a entender algunas características de esta enfermedad maligna como un cruce entre la hematología benigna y menor. Lamento haberme extendido tanto, pero voy a detenerme aquí ahora. Muchas gracias, Olivier, por una presentación fascinante sobre una enfermedad fascinante, lo que significa que incluso en 2026 seguimos descubriendo nuevas enfermedades y hay muchas cosas que aún no sabemos. Probablemente nosotros vamos retrasados, así que solo podemos tener una o dos preguntas. Les animo a todos a hacer preguntas en el chat. Podemos comunicarlas después a Olivier. Su pregunta. Sí, estamos demasiado tarde para responder hoy. Mientras tanto, Olivier, tengo dos preguntas. La primera es sobre la fisiopatología. Así que si nosotros tenemos toda la receta para la transformación a una LMA, incluyendo lo que mostraste sobre las mutaciones somáticas, no solo PET2 y NMT3, sino también mutaciones en RAS y CRAS que simulan la proliferación. ¿Cómo explicas que nosotros, a diferencia de otras mutaciones somáticas y VAXAS, tengamos muy pocas transformaciones de SMD a LMA? Tenemos más inflamación y menos, creo. Creo que hay dos explicaciones. Una de ellas es claramente, como les mostré, que la mutación UBR1 no proporciona una ventaja fuerte de proliferación y supervivencia. Podría hacerlo si resulta tóxica para el microambiente, podría seleccionar alguna hematopoiesis clonal que a su vez podría transformarse en leucemia, pero como pueden ver en la mayoría de los casos, las mutaciones son principalmente DLT3A y TATU, que no tienen una alta tendencia a transformarse en leucemia aguda. Además, debido a las dos mutaciones por el P53, la posibilidad de transformación podría ocurrir probablemente solo si se produce una mutación en P53, lo cual también se describe raramente en este grupo de pacientes. Si ampliamos el seguimiento, podrían surgir más casos con mutaciones en P53 que podrían derivar en neoplasias mieloides, incluyendo posiblemente la leucemia. Pero la probabilidad puede ser baja, porque antes de que esto ocurra, el proceso inflamatorio en el microambiente puede seleccionar DMT3 y T2, que tienen menos tendencia a transformarse, y si desarrollan la mutación debido a la acumulación de MP53, no pueden transformarse. Gracias, Olivia. Y la segunda pregunta es sobre los tratamientos.
Nos mostraste datos muy convincentes sobre la eficacia de bortezomib para eliminar selectivamente la clonación de Texas, la clona, y dentro de una intensa competencia entre células madre, tanto normales como también anormales. Así que este es un tratamiento potencial muy atractivo. Tenemos datos clínicos, si es así. Fue tan efectivo en preclínica, se probó, sino porque ¿No? Todavía. Lo único que sé es que hay algunos reportes de casos de pacientes que desarrollan mieloma múltiple, lo cual ocurre a veces en presencia de VEXAS, y algunos de estos pacientes recibieron como DARA VRD, y la inflamación desapareció y VEXAS desapareció. Así que esto puede sugerir, no lo sabemos, tal vez podría ser el DARA, pero no lo creo, o los corticosteroides, o la combinación de lenalidomida y bortezomib, pero probablemente aquí. Es una demostración indirecta de que el bortezomib puede eliminar el clon, pero aún no hay un ensayo clínico usando bortezomib. Me gustaría iniciar un ensayo en este contexto, pero actualmente lo que se está explorando más es la combinación de inhibidores de SHAC y sancasacitidina y probablemente el trasplante de médula ósea. Pero creo que hay que usar diferentes estrategias porque disminuir la inflamación mediante la inhibición de JAK podría no curar ni eliminar el clon y la 5-acetilina puede provocar algún tipo de diferenciación, pero tampoco creo que elimine el clon. Quizá combinar antiinflamatorios y bortezomib podría inducir remisión, pero con cautela. Asegura suficientes células madre normales no sensibles al bortezomib. Si no, causarás pancitopenia al paciente. Así que dependiendo del mosaicismo, puedes usar esa estrategia o no. Génica, terapia génica, la terapia génica, como ya bien sabes, es básicamente un tratamiento médico avanzado. quizá algún día sí hacemos terapia génica en vivo, pero de lo contrario tienes que Corregir. sí, corregir. Así que eso es demasiado complicado. Quiero decir, esta es una mejor manera. El enfoque farmacológico puede ser mucho mejor. Creo que sí. Bien, entonces, si no hay preguntas adicionales, estamos 9 minutos retrasados, pero no pasa nada. Fue fascinante. Muchas gracias, Olivier, por una excelente presentación. Gracias a todos por su atención y espero verlos pronto en la próxima serie de seminarios web. Pronto recibirán el anuncio sobre el próximo. Que tengan una buena tarde o una buena mañana. Cuídense